Buenas, estamos aquí con una nueva entrevista de Revista La Comuna, hoy para hablar del libro Clavos Unidos de Elena Villar y contamos con Elena Villar. Primero, antes que nada, muchas gracias por atendernos, sobre todo porque sabemos que tienes una vida muy ocupada y una vida profesional muy ocupada, así que primero, muchas gracias. Gracias a vosotros por la entrevista. Estoy encantada. En esta entrevista estaremos Pablo García, que es el vicedirector de Revista La Comuna, y yo, y vamos a tratar de dar algunas pinceladas sobre este libro, pero siempre llamando a que lo que hay que hacer es comprarlo y leerlo, aunque creo que en España ahora está agotado, no estoy segura. El libro en formato físico cada vez es más difícil de encontrar en España, en almacén está agotado, entonces sí que quedan algunos ejemplares distribuidos en algunas librerías, pero hay pocos. Acá él me dijo que van a intentar, sabéis, no sé si sabéis que las editoriales pequeñas están teniendo problemas de distribución por papel. Es, por la crisis que hay no tienen todo el papel que les gustaría, pero sí que me han dicho que van a seguir, van a sacar una próxima edición física en breve. Entonces, debería estar solventado en algunas semanas. De todas formas, está la versión digital. Bueno, y después en América Latina también sé que se puede conseguir en varios Sí, países. en México se puede conseguir, de hecho, desde México se puede pedir desde los demás países a México con los gastos de envío. En Venezuela también está disponible y en Cuba estará el año que viene. Pues muy bien. Bueno, para quien no lo sepa, que yo supongo que serán muy pocos, Elena Villar es licenciada en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue becaria en la sección política del País, después trabajó en la agencia EFE, en Televisión Española y a partir de 2014 trabaja para Russia Today. A partir de 2017 como corresponsal de RT en Washington. Y esto también nos lleva a este libro. Elena lleva desde 2017 conociendo muy bien a través de su trabajo lo que es ese país, Estados Unidos, que todos queremos conocer porque vemos tantas películas, tantas series, las canciones, estamos completamente influenciados por el modo de vida americano, pero sin embargo hay muchos elementos que por lo menos yo al leer este libro que no conocía sobre la cara, digamos como la cara oculta de ese supuesto megapaís que es referente para todos. Así que, bueno, para empezar, me gustaría preguntarte por qué decidiste sacar este libro, qué necesidad consideraste que tenías que transmitir. La verdad es que la publicación del libro no fue idea mía, fue idea del director de la colección, de Pascual Serrano, que se puso en contacto conmigo y me dijo, mira, llevo siguiendo tu trabajo como que corresponsal en Estados Unidos de RT, me gusta mucho cómo lo haces y me gustaría que escribieses un libro sobre Estados Unidos para la colección. A mí esa propuesta me llegó en un momento personal bastante complicado para escribir un libro porque estaba embarazada, ¿no? Y casi a punto de dar a luz. Pero bueno, aún así acepté porque, claro, ¿cómo vas a decir que no? Además, era algo que me rondaba la cabeza durante mucho tiempo y también hay que decir que el libro está, yo diría que en el 85% basado en mi trabajo como corresponsal, con lo cual la parte de investigación ya estaba muy avanzada porque todos estos eran temas que yo ya había tocado, ¿no? Y sobre los que había investigado, hecho reportajes, incluso especiales, ¿no? Programas especiales. Sí que es cierto que la dificultad del libro residía en cómo lo cuento, ¿no? Qué cuento y qué no cuento, qué me dejo fuera y sobre todo cómo lo muestro de una forma en la que la gente no se pierda, pero a la vez entienda que todo está relacionado, ¿no? Creo que en ese sentido salió bien porque los capítulos se pueden leer por separado, no hace falta seguir una lectura lineal, aunque yo la recomiendo de primeras, pero al final lo que se intenta demostrar es que todo está conectado, ¿no? Y todo pertenece al mismo sistema y las características y lo que sucede en sanidad, educación, están relacionadas y por qué está en esa situación así, ¿no? Pues porque hay otras dinámicas, ¿no? De este sistema que supone que eso sea así, ¿no? Pues a nivel económico, político y social. Y esa es la historia de por qué escribí el libro. La misión o el objetivo del libro, sobre todo, es uno de ellos,
es enseñar la realidad de, tú hablabas de la cara oculta, ¿no? De Estados Unidos. De hecho, una de las mini discusiones con Pascual fue, él quería poner la cara oculta, ¿no? Del American Dream o el lado B del American Dream. Le dije, no, es que no está oculto, está a la vista de todos. Otra cosa es que nos lo oculten, ¿no? Mediáticamente o con las propagandas y las ficciones, pero oculto no está, ¿no? Está a la vista de todos, ¿no? Entonces, uno de los objetivos era que eso fuera ampliamente conocido y sobre todo en sociedades, ¿no? O en otros países donde lo que se nos pretende implantar es este modelo, ¿no? Tanto política como económicamente, como incluso en cuestión de gustos, ¿no? Y de dinámicas sociales. Yo lo que quiero es que sea un toque de atención para que la gente realmente sepa hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos y si es hacia dónde nos queremos dirigir y no a lo que nos venden, ¿no? Mediáticamente o mediante la propaganda. Bueno, en ese, guiándonos un poco también, siguiendo esa estructura lineal, aunque es verdad que no hace falta, el prefacio del libro nos sitúa en un momento muy concreto, que es abril de 2020, o sea, muy poco después de que la pandemia del COVID ya se haya aceptado a nivel internacional y llegando a los 10.000 muertos diarios en Estados Unidos. Tú titulas ese prefacio como, es como cuando se desnudó la crueldad del sistema estadounidense. ¿Cómo viviste esos días, sobre todo del COVID, y por qué consideras que fue un momento clave para esa revelación? El libro, la verdad, yo ya había empezado a escribirlo antes de que estallara la pandemia. De hecho, muchos de los datos que se presentan son previos a la pandemia. Sin embargo, ahora incluso la situación o el panorama es igual o peor. Pero al estallar la pandemia, dije, esto lo tengo que incorporar, ¿no? Como sea. Y aparte, a mí me pareció el paradigmático, ¿no? A la hora de desnudar los errores de este sistema neoliberal salvaje, ¿no? Que sostiene Estados Unidos de una forma muy precaria, ¿no? Cuando llega algo así, ¿no? Como la pandemia, eh, todo prácticamente voló por los aires, ¿no? A nivel sanitario, social y político, ¿no? Entonces, este sistema que nos vendían como el mejor de todos, como con unos altos niveles de satisfacción social, político, económico, etcétera, etcétera, la pandemia vino a desnudarle, ¿no? A desnudar y enseñarnos que no era así, ¿no? Y que lo que hizo pues, fue abocar todavía más a una competencia a la supervivencia, por un lado, a la supervivencia de la clase trabajadora, ¿no? De esas personas que tenían que seguir trabajando en mitad de la pandemia y que sobre todo afectaba a las clases más golpeadas por el sistema mucho antes de que llegara la pandemia, es decir, afroamericanos, latinos, etcétera. Y por otro lado, a la supervivencia de recursos en la que se supone es la principal economía del planeta, ¿no? En cómo los estados entre sí competían por tener mascarillas, por tener recursos, por tener respiradores y ya no solo a nivel interno, ¿no? Yo creo que todos recordamos cómo Estados Unidos hubo un momento en el que dijo todo para mí, ¿no? E incluso los que eran sus socios en la Unión Europea, etcétera, etcétera, se vio abocada a eso, a no tener mascarillas, a no tener nada, porque Estados Unidos decidió que todo era para él. Yo creo que es una radiografía temporal, ¿no? Una fotografía que nos viene a enseñar eh, cómo está montado todo, ¿no? Y la debilidad, las grandes debilidades del sistema en general. Sí, es que además, esto que estás comentando del tema de la pandemia y de cómo Estados Unidos se acaparaba, ¿no?, de los recursos, claro, es que parece que han pasado 10 años, pero abril, o marzo, abril del 2020 es a 2 años vista escasamente, ¿no? Mm. Y hay mucho que contar, porque nos dejaron imágenes muy curiosas, ¿no? También cómo médicos cubanos tuvieron que ir a Italia a ayudar, etcétera. Y aquí entramos, que lo unimos con el tema, lógicamente, del COVID, del propio sistema sanitario estadounidense, que para mí es lo que siempre más me ha chocado, ¿no? Que un país del primer mundo, hiperdesarrollado, con unos recursos terribles, tenga una situación sanitaria tan nefasta. Yo viví en Ecuador unos años y allí, pues,
y estabas en el hospital y tenías que pagar de tu bolsillo la radiografía, si no, no te la hacían, ¿no? En urgencias. Nosotros que vinimos de un país donde eso no ocurre, donde aquí vas a urgencias y te atienden, tengas o no tengas, choca mucho. Y en el libro hay una parte que además a mí me impactó bastante, y además comentándolo antes con Carmen también nos impactaba a los 2, ¿no? Que cuentas un poco cómo 2 jóvenes van a esto que llamas las clínicas itinerantes, ¿no? Frente Ujú. a no haber un seguro, no haber un sistema universal, pues, debe haber algún tipo de clínicas que hacen alguna obra de durante un tiempo permitir que se vaya allí a hacer algunos temas sanitarios que aquí son normales, pues esa gente tiene que viajar kilómetros para poder hacerlo, ¿no? Hablas de que 27,5 millones de estadounidenses están sin seguro médico, de los cuales con 4 millones son niños. Bueno, unos datos terribles. ¿Y esto en los últimos años ha cambiado algo? ¿Ha mejorado con Obama, que intentó hacer algo? ¿Cuál es la situación ahora? No, básicamente la sanidad en Estados Unidos no es considerado un derecho humano, no es considerado un derecho, ¿no? Es algo que lo tienes si lo puedes permitir, ¿no? Es una commodity más. Entonces, esto supone que haya millones de personas que no tienen seguro médico, que no tienen acceso a la salud, a que no hay sanidad universal. Obama impulsó el llamado Obamacare, que son unos programas de salud, pero que son muy básicos y que lo que sucede, como con muchas cosas en este país, es que problemas que son tan sistémicos al aplicar parches, ¿no? Como en el caso del Obamacare, resultan no satisfactorios y en algunos casos fallidos. Porque voy a poner un ejemplo. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención y más me impactó a la hora de llegar a Estados Unidos, igual que a ti, fue este tema, ¿no? De la sanidad. Entonces, uno de los primeros reportajes que yo hice en este país tenía que ver con eso y una de las personas a las que entrevisté me dijo, es que mira, yo... em, el tema de la salud es no solo el acceso a la sanidad, también a las medicinas, ¿no? Y a los medicamentos, para entendernos. Dijo, mira, yo trabajo en un McDonald's, cobro muy poco, estoy bajo el nivel de la pobreza, gracias al Medicare puedo tomar este medicamento que necesito cada semana, ¿no? Para vivir, para sobrevivir, pero por el Medicare y por tal y como está construido el sistema, yo no puedo cambiar de trabajo, porque si mejoro en mi salario un mínimo, ni siquiera suponía eso salir de la pobreza, ¿no? Es decir, tener una situación económica boyante. Si supero esto en el salario, a mí el Medicare ya no me puede eh, pagar este medicamento que necesito. Entonces se genera una especie de espiral de la pobreza y de la precariedad que estos programas, como digo, muchas veces ni siquiera son solución. Para que nos hagamos una idea del tema de la sanidad en este país, se calcula que con medio millón de familias al año van a la bancarrota por no poder hacer frente facturas sanitarias en este país. Estamos hablando de estimaciones. De hecho, se presume que sea más, porque, como digo, al no tener una sanidad universal, no existen registros. Es decir, tampoco sabemos cuántas personas al año mueren en este país por no tener acceso a la sanidad. Pero eso es real. Hay personas que no llaman a una ambulancia porque saben que no van a poder pagarla y al no llamar a una ambulancia se mueren, etcétera, etcétera. El tema de las clínicas itinerantes me pareció importante enseñarlo como ejemplo porque para hacernos una idea también, esto es un servicio que presta una ONG que en un primer momento estableció estas clínicas itinerantes con la idea de llevarlas a países en desarrollo, pero se dieron cuenta que no hacía falta salir de Estados Unidos, ¿no? Que aquí había millones y millones de personas que no podían ir a un dentista, millones y millones de personas que no podían pagarse unas gafas, etcétera, ¿no? Entonces, son clínicas itinerantes que van por los pueblos que así se lo requieren y que ofrecen unos servicios médicos esenciales y en muchos casos es la única opción que muchas personas tienen, pues eso, pues para hacerse una revisión oftalmológica, por ejemplo, ¿no? Esto en un contexto en el que estamos hablando de la primera potencia mundial, ¿no? Eso es lo que choca, ¿no? Porque muchas veces te dicen, bueno, pero estamos peor, están peor en no sé qué país de América Latina, están peor en no sé dónde, bueno, pero es que estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Que es la primera potencia mundial y por otro lado,
es el sistema que se supone eh, o nos pretenden vender que hay que seguir en el resto del mundo, ¿no? Nos venden este excepcionalismo americano, ¿no? Ese sistema que está elaborado bajo unas bases diferentes al resto y que cualitativamente es superior y que tenemos que importar al resto. Bueno, pues esta es la realidad. Como es la sanidad. Por eso empiezo con la sanidad y luego sigo con la educación y la vivienda, que me parecen los tres pilares fundamentales de desarrollo de un ser humano. Claro, has dado un dato que para mí me parece fundamental cuando has dicho, es que una ONG que iba a hacer un trabajo en países de vía de desarrollo decide hacerlo en Estados Unidos porque entiende que la situación es igual o peor que en esos países. Yo que estuve en Estados Unidos hace muchos años, porque la última vez fue en el 2001, no he vuelto, ya vi deficiencias en servicios públicos, que aquí, o sea, las calles en Estados Unidos, en muchas, yo estuve en Seattle y en Nueva York, y decía, joder, no están tan bien cuidadas como yo pensaba, pero gente que ha estado hace poco me han dicho que hay ciudades de Estados Unidos donde las calles parecen las de Burkina Faso. Exagerando un poco, ¿no? Pero que están un poco así. El tema de los medicamentos también es un tema que lleva a la ruina a mucha gente, ¿no? Hay gente que está tomando insulina para animales, ¿no, Elena? No, creo que las has mezclado. Hay gente que no toma insulina o que se muere por no poder pagar la insulina y luego hay gente que toma medicamentos para animales, sobre todo Ah, vale. antibióticos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, sí, el tema, por ejemplo, son dos ejemplos que doy porque me parecen bastante paradigmáticos para explicar la situación. El tema de la insulina es que en este país, efectivamente, con nombres y apellidos, hay personas que se mueren por no poder hacer frente ni pagar su insulina o porque se la racionan. eh, Juegan a eso y a racionársela porque no pueden pagar la dosis que necesitarían y finalmente se mueren. El tema es conocido, de hecho hasta Bernie Sanders montó una vez una caravana en la que con personas con diabéticos cruzaron la frontera a Canadá y demostraban que ahí sí podían comprarse las medicinas y aquí no podían comprárselas. Esto se explica en buena parte porque las farmacéuticas en este país son directamente una mafia. Es uno de los mayores lobbies y grupos de presión que existen. Es la mayor puerta giratoria en el Congreso de Estados Unidos, es decir, tienen tomado por completo el establishment político. Y uno también de los ejemplos que doy en el libro, que me parece muy paradigmático, es que el secretario de Salud de Donald Trump era uno de los miembros de esas compañías que habían aumentado el precio de la insulina de manera descarada durante las últimas décadas. Es decir, era responsable de la muerte directa de personas. Y ese se suponía que era el responsable máximo de la salud de este país. Con eso nos podemos hacer una idea. El tema de los medicamentos para peces, sí, hay gente que no puede pagar los antibióticos. em, y deciden comprar medicamentos para peces o para animales, con lo que esto supone, ¿no?, de riesgo para la salud, porque no es lo mismo un medicamento que se elabora, los controles que se elaboran para una persona que para un animal, pero hay gente que no tiene otra y esto aparte genera muchísimas consecuencias, ¿no? Una de ellas es lo de la resistencia microbiana que vengo a explicar aquí, que cada vez va a ser un problema en aumento que supone que es que en un momento dado tu cuerpo ya no responde, ¿no?, a los antibióticos por el mal uso previo de la ingesta. Ujú. Entonces tienes una infección y te acabas muriendo porque los antibióticos no te protegen ya más. Por cerrar el tema de la parte sanitaria y esto, eh, leí hace unos meses de que en Estados Unidos también debe haber una situación bastante delicada con el tema de los opiáceos, ¿no? O sea, que debe ser un tema bastante sensible allí, ¿no? Una pandemia de opiáceos, ¿no? Sí, sí, yo lo trato en el libro, ¿no? Hablo de las muertes por desesperación. Se le da esa etiqueta a las muertes derivadas de los suicidios, el alcoholismo y la sobredosis, ¿no? Y en este tema tiene mucho que ver los opiáceos. Es
una pandemia previa a esta pandemia que continúa y de hecho se ha exacerbado porque debido a los cierres, ¿no? Derivados de la pandemia la soledad, ¿no? Y el enclaustramiento ha traído una serie de consecuencias y una de ellas ha sido el uso y el abuso todavía más de ese tipo de sustancias. Pero sí, para que nos hagamos una idea, creo que fue en el año 2020, o sea, hace relativamente poco, bueno, como digo, la situación ha ido a peor. Cada 25 minutos en este país nacía un niño con, eh, con síndrome de abstinencia por opiáceos, ¿no? Con eso nos podemos hacer una idea de lo extendido que está. Las cifras de muertes por sobredosis en este país son incomparables. No hay un fenómeno igual a nivel mundial. Lo mismo en cuanto a suicidios. Y estas muertes por desesperación no son más que una traducción de millones de personas que no sobreviven al sistema, que no le encuentran solución y que acaban muriéndose, ¿no? Uno de los grandes triunfos propagandísticos, ¿no? Del neoliberalismo salvaje estadounidense es vender que como este es el mejor país del mundo, si estás en una mala situación es por tu culpa, ¿no? Esta especie de individualismo extremo que impregna todos los poros de esta sociedad, ¿no? Y lo que supone es que si el individuo está en una mala situación, se lo achaca a él mismo, ¿no? Jamás es culpa del sistema porque esta es la tierra de las oportunidades, este es el mejor sistema que existe, etcétera, etcétera. Esto lo que hace es abocar al individuo a la desesperación y esa desesperación aboca en muchos casos a esas muertes por desesperación, que no es un término que yo me invento, es un término académico, ¿no? De hecho, recomiendo el libro de Deaton sobre las muertes por desesperación en este país, que además viene a explicar el fenómeno de manera muy detallada. Sin embargo, pese a esa propaganda de la culpa es tuya, de ese individualismo que desgraciadamente también se ha ido extendiendo en el mundo. Yo recuerdo cuando la crisis económica en España, los suicidios por los desahucios, cuando era un problema estructural, pero al fin y al cabo, de alguna manera te han enseñado a culparte a ti mismo. Pero bueno, en el libro vemos, y como muy bien ya has indicado, que sobre todo en esa primera parte, que hay una estructura detrás, que no es casualidad nada de lo que estaba pasando y no se debe a actos individuales, sino que hay todo un entramado bastante bien sostenido y, como ya he señalado, también está la cuestión de la educación y, por supuesto, a mí me ha llamado mucho la atención la cuestión del urbanismo, de cómo las ciudades se desarrollan y los barrios en función para mantener esa estratificación social, para impedir ese ascenso social y cómo eso también se vincula con la propia educación y cómo se financian los colegios y demás. Entonces, bueno, sobre toda esta estructura base sobre el urbanismo, es curioso porque lo que nosotros vemos en las películas son esas urbanizaciones maravillosas donde todo el mundo tiene piscina y vive muy bien y genial, pero ¿cómo es la realidad de la mayoría de los estadounidenses? Bueno, la realidad de Estados Unidos son esas urbanizaciones, pero también son directamente los guetos, ¿no? Y, no viene más que a ser una de las caras más visibles, ¿no? De las tremendas desigualdades que trae este sistema. Estados Unidos es el país más desigual, con mayor desigualdad del G7, ¿no? Ahora lo explico un poco más en profundidad. Explico cómo el urbanismo en general se ha utilizado como arma, ¿no? Arma de segregación y arma de destrucción de comunidad y de empoderamiento de otras. Cabe destacar que eh, Joe Biden accedió a la presidencia de este país en base a muchas promesas. De esas promesas prácticamente no ha cumplido nada, ninguna. Lo único que ha conseguido en sí es una ley de infraestructuras que ni siquiera pueden vender como gran logro, porque hay que recordar y hay que tener en cuenta que Estados Unidos, a nivel de infraestructuras, no está en los primeros puestos mundiales. No está. En este país, para hacernos una idea, ¿no?, del estado de las infraestructuras de este país, la mitad de la población no tiene acceso a transporte público. Eh, ¿Qué supone no poder acceder a transporte público? ¿Qué supone no poder desplazarte? Pues supone no poder buscar nuevas oportunidades para trabajar, nuevas oportunidades de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como vengo diciendo,
esta es una dinámica que se sienta desde hace muchísimo tiempo atrás, ¿no? Incluso a la hora de construir las autopistas estatales en este país, las autopistas estatales se planificaron en muchos casos con la idea de acabar con comunidades afroamericanas que eran prósperas, ¿no? En su día también se han establecido, no lo explico en el libro, pero otra de las cosas, por ejemplo, que hay gente que no conoce es que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una cosa que se llama el Callejón del Cáncer, ¿no? Es una zona que está en Luisiana, en la que se decidió que estructuralmente ahí tenían que ir todas las plantas petroquímicas, etcétera, todo lo que iba, ¿no?, a resultar súper contaminante. Esa zona se decidió que fuera en una zona que estaba efectivamente habitada sobre todo por comunidades afroamericanas, ¿no? Y tienen hoy en día, de hecho, hasta la ONU ha tratado el tema y ha pedido una investigación, tienen unos índices de cáncer que no son comparables con el resto de la nación y son también tremendamente eh, chocantes en comparación con el resto de naciones avanzadas y desarrolladas. Entonces, con esto quiero decir que hay mucho para muchos, mucho para algunos, pero muy poco para otros, y que se distribuyen en función de a quién queremos empoderar o a quién queremos minimizar. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? Como cuando digo que es uno de los países, las infraestructuras de este país no están en los primeros puestos a nivel mundial. El metro de Washington, D.C., que es la capital de aquí, tiene unas deficiencias que serían impensables en cualquier capital de la Unión Europea. ¿Esto qué supone? Pues que el que tiene dinero, el que puede pagar un transporte privado, no tiene ningún problema, pero que el que no lo tiene, pues no puede, ¿no? Con lo cual, em, eh, es un elemento, ¿no?, de exacerbación de la desigualdad, que lo vemos en los transportes, lo vemos a la hora del desarrollo urbanístico, pero también se ve a la hora de la educación. Con esto podría enrollarme muchísimo, pero creo que el mejor ejemplo en este sentido es el señalar que la educación pública en este país se financia en buena parte por impuestos a la propiedad. Esto se traduce en que los barrios más ricos recaudan más para la escuela pública que los barrios pobres, lo cual no deja de ser una permanente contradicción, porque los barrios ricos sí pueden financiar, ¿no?, que sus hijos, ¿no?, y de hecho suelen ir a escuelas privadas, y los barrios pobres, que la única salida que tienen educativa es la educación pública, tienen todavía menos recursos, ¿no? Esto lo que hace es abocar eso, como digo, a una espiral de la desigualdad y una espiral de la pobreza, de la que es muy difícil salir si estás abajo, y no deja de reforzar los privilegios de los que están arriba. En relación también con lo que hablábamos al principio de lo de la cara oculta, que dijiste muy bien que no estaba oculta, recuerdo un vídeo que compartiste en redes sociales en Washington, creo que cerca de la Casa Blanca, donde Ujú. había personas viviendo en tiendas de campaña en la calle. Eso es habitual verlo por las ciudades. Sí, es muy habitual. De hecho, a mí es una de las cosas que me siguen impactando y de las que más me impactaron cuando llegué aquí y de las que quiero que me sigan impactando, ¿no? Porque otra de las cosas que son bastante impactantes es cómo la gente aquí lo ha normalizado, eh, lo ha normalizado por completo, ¿no? Los centros de las grandes ciudades hay asentamientos de tiendas de campaña que, que a cualquier persona que venga de países de la Unión Europea, etcétera, etcétera, o de determinados lugares del mundo le choca, ¿no? Em, Existen, como digo, auténticos barrios de personas sin nada más que esas tiendas de campaña, como el de Skid Row en Los Ángeles, donde fui y hice un especial en condiciones chocantes, ¿no? En condiciones que se traducen en que tienen menos acceso a lavabos, ¿no?, a aseos, que en campamentos de refugiados sirios. O que, por ejemplo, eh, todo el tiempo, o sea, permanentemente estallan
enfermedades, como por ejemplo cuando estuvimos hubo un brote de tifus, ¿no? Cosas que no te imaginarías que pudieran suceder en pleno centro de Los Ángeles, a 2 calles del Fashion District, ¿no? Y de esos grandes rascacielos que nos venden como el sumum, ¿no? Del desarrollo humano, te puedes encontrar eso, una zona como Skid Row, que la policía ni siquiera entra por la noche porque no se atreve, ¿no? Para hacernos una idea. Pero, como digo, no es algo puntual. Casi todas las grandes ciudades tienen su propio Skid Row, ¿no? En Filadelfia está el barrio de Kensington, en, no sé, en casi todas las grandes ciudades hay. Aquí también hay. Aquí no está tan focalizado en un lugar, está más diseminado, pero sí que hay grandes campamentos de homeless. Y es que hemos hablado de la construcción, ¿no? De los barrios, de los transportes, etcétera, etcétera, pero otra de las cosas que prácticamente no se habla, ¿no? A nivel mediático en este país es el número de desahucios y la de gente que pierde su casa y se queda en la calle, ¿no? Y el hecho de que no haya colchón social, ¿no? Que es a lo que se ha dedicado desde el reaganismo, ¿no? Este sistema neoliberal, pues da lo que da, que la gente acabe en la calle. En Estados Unidos lo solemos llamar el país de los datos, ¿no? El periodismo de datos, etcétera, etcétera. No hay un conteo oficial de desahucios. Es como si al Estado no le interesase saber el número real de la tragedia. Existe un conteo, pues, dependiendo del condado, de la población, ¿no? O sea, cada estado tiene su propio sistema y hay estados o condados que no tienen ni su sistema, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que, como sucede en este país, un poco pues para poner orden, pues lo que hay son ONGs o activistas, ¿no? Laboratorios de investigación, etcétera, etcétera. Hay un laboratorio de investigación de desahucios que ya antes de la pandemia explicaba que el nivel de los desahucios que se estaban dando en este país era superior o básicamente igual al de la crisis del 2008. Lo que pasa que es sostenido en el tiempo, ¿no? No es una explosión, pero se sostiene en el tiempo. O sea, hay muchísimos desahucios en este país cada día y eso es algo que está también completamente normalizado, igual que ver a los homeless y no se reporta sobre eso, ¿no? Una de las cosas que yo también pretendía enseñar con este libro es que muchas de las dinámicas que están normalizadas en este país y que eso supone que mediáticamente no se hable lo suficientemente sobre eso, no deberían estar normalizadas, ¿no? El tema de las ONGs que prestan servicio sanitario porque no hay sanidad universal o el tema de los homeless, ¿no? Prácticamente no ocupan titulares en este país o si lo ocupan es de manera local, ¿no? La semana pasada el último conteo que hubo, que como digo lo realiza una ONG, ¿no? Activistas, ni siquiera lo hace el propio ayuntamiento del condado de Los Ángeles, venía a enseñar que habían, bueno, llegado a la conclusión, ellos habían contado que en el último año, cada día se habían muerto 5 homeless, solo en el condado de Los Ángeles. Entonces estamos hablando de unas cifras eh, eh, abismales, ¿no? Que a mí no sé, pues eso solo es noticia en Los Angeles Times, ¿no? No, no, no sale de ahí, para que nos hagamos una idea de cuán de normalizada está la hecatombe, ¿no? Neoliberal. Yo leyendo el libro, la impresión que tengo, bueno, y escuchándote ahora, es que Estados Unidos es el país, es como 2 países en uno, ¿no? O sea, tenemos un país hiperrico, con lujo, que lo vemos también en las películas, pero claro, es el mismo país que a 2 calles de ese hiperlujo, la pobreza más absoluta, de países, subdesarrollados en vías de desarrollo. O sea, es una contradicción, es abismal, ¿no? Porque los que vivimos en Europa, pues aquí hay también las diferencias y es cierto que cada vez se agudizan más, justo porque ese sistema neoliberal cada vez se implanta más, pero aquí todavía es chocante ciertas cosas que allí, como nos has contado, son muy normales, ¿no? Y mucho tiene que ver también con el tema del mercado laboral, ¿no? O sea, aquí el mercado laboral está muy tocado, pero es que allí, o sea, me refiero a nivel de derechos, ¿no? Derechos laborales, pero Ujú, es que allí no ha habido derechos laborales nunca, o sea, no hay tradición de derechos ujú. laborales, mm, no hay vacaciones, poco. No hay leyes laborales, no hay vacaciones recogidas por ley, no hay baja maternal o paternal recogida por ley,
no hay bajas médicas recogidas por ley, no hay pluses de peligrosidad recogidos por ley. Aquí se supone que estás sujeto a lo que te ofrece tu empleador, ¿no? Y que es el propio sistema el que se autorregula, ¿no? Como si fuera una especie de casino laboral en el que vas cambiando de trabajo en función no solo del sueldo, sino de lo que te ofrezcan, ¿no? Incluido el seguro médico. Hay que tener en cuenta que el hecho de que no haya una sanidad universal, al final lo que se está es a expensas, ¿no? de tu empleador, y eso también supone que mucha gente trague en un momento dado porque no pueden cambiar de trabajo, porque necesitan el seguro médico de su empleador, pues para poder obtener la medicina que necesitan o el tratamiento que necesitan, ¿no? Semanal o diario o lo que sea. Esto se lee por muchos factores, ¿no? Uno de ellos es que no hay, el tema sindical eh, está muy muerto, hubo una ofensiva enorme, ¿no? Contra los sindicatos en su día. Ahora empieza a haber algún movimiento, ¿no? Que se nos vende como una gran victoria, ¿no? De la sindicalización de Amazon, sindicalización de Starbucks. Yo me alegro, ¿no? Pero al final no dejan de ser ejemplos muy puntuales y, como digo, sin unas leyes laborales expresas, los avances, ¿no? Y lo que se puede llegar a alcanzar es muy mínimo. La Confederación Sindical Mundial, creo que es el nombre, lo dice claramente: Estados Unidos es el país desarrollado con peor derechos laborales para su clase trabajadora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la gente no tiene malos derechos laborales por lo general? Pues hay gente que los tiene muy bien, ¿no? Porque lo que sucede es eso, es que hay una competencia, ¿no? Entonces hay gente que tiene unos derechos buenísimos, ¿no? Y que tiene les ofrecen en el trabajo unas condiciones que normalmente, pues a lo mejor no ves en España, ¿no? Pero eso no es la gran mayoría. La gran mayoría, la gran clase trabajadora tiene que luchar por adquirir unos derechos que para nosotros son básicos. Uno de los datos que yo daba en el libro es que se calculaba que había un 40% de estadounidenses que no se tomaban vacaciones al año, porque no podían tomarse vacaciones, ¿no? Lo normal en este país es que cuando se tiene un hijo, el padre a la semana ya esté trabajando. Y un alto porcentaje de las madres al mes, cuando todos sabemos que se necesita un mes mínimo para recuperarte tú como persona. Imagínate para estar con un bebé, ¿no? Esa es la situación, ¿no? Del mercado laboral en este país. También cuando se nos venden las cifras del paro, no, pero es que el paro allí es menor. Bueno, es que eso no quiere decir nada, ¿no? Aquí la gente que tiene 2 e incluso 3 trabajos y aún así no llega a final de mes son legión, porque también todo esto se explica cuál es el salario mínimo, ¿no? En Estados Unidos el salario mínimo no se ha cambiado, no se ha subido en décadas. Em, eh, si se compara, ¿no? Con lo que se pretendía hacer, perdón, vuelvo, me está saltando unas cosas aquí en el ordenador, Ujú. perdón. Nada. Vale. Uno de los temas Em, uno de los temas por los que se entiende, ¿no? Esta situación laboral es el tema del salario mínimo. El salario mínimo en este país no se ha aumentado en décadas, ¿no? De hecho, en la última década ha habido grandes movimientos sociales de intentar eso, subir el salario mínimo, porque con el salario mínimo no se llega a fin de mes, no se puede ni siquiera alquilar un apartamento de una habitación en la mayor parte del territorio estadounidense, ¿no? Esa fue una de las grandes promesas de Joe Biden y se la cargó a los pocos meses de llegar a la Casa Blanca. No podía ser, no podía ser, ¿no? Em, Esa pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, clase media en este país ha sido galopante, ¿no? En las últimas décadas. Y bueno, y de momento continúa así. Ujú. Luego, claro, como ellos juegan la baza de la guerra cultural, ¿no? Con sus series de televisión, sus películas, es muy curioso que casi todos los protagonistas de esas series, esas películas, son profesiones liberales, ¿no? Pues el Mm, médico, el abogado, el arquitecto. Rara vez vemos la vida del día a día del trabajador de la fábrica de Boeing, de Detroit, de no sé qué, que ahí se nota que además es donde ha pegado mucho la crisis, porque entiendo que Detroit, por lo que he leído, toda esa zona ha quedado muy tocada con la crisis económica, mucho cierre de empresas
y bastante paro y bastante degradación de las propias ciudades, ¿no? Em, luego tenemos la economía colaborativa, ¿no? Que en Estados Unidos debe estar todo esto que se conoce como Uber, Bueno, este es el Globo. epicentro. Claro, Sí, aquí se diseñó aquí, ¿no? Entonces está muy bien saber las dinámicas que se establecen en este país porque es lo que se pretende exportar al resto del mundo. Entonces yo le dedico un capítulo a la economía colaborativa, que es al final es un nombre muy, muy perverso porque es todo lo contrario, ¿no? Y vengo a enseñar que es un caballo de Troya para todavía aún más socavar los pocos derechos laborales que hay, sobre todo en el sector servicios, ¿no? Se habla mucho de Uber, pero en este país no solo es Uber, también se utiliza pues, para las compras, ¿no? La gente manda a otras personas, ¿no? A comprar por ellos y a traerlos. Se quiere implantar, por ejemplo, en los conserjes, etcétera, etcétera, ¿no? Este al final es un caballo de Troya para intentar aún más volar desde dentro los pocos derechos laborales que pueda tener el sector servicios. Son empresas que de entrada tienen pérdidas todo el tiempo, eh, que lo único que hacen es bajar los precios, reventar el mercado y cuando el mercado está totalmente reventado y no hay competencia alguna, ¿no? Como pasa en el sector de los taxis, aquí en DC es muy difícil encontrar un taxi ya casi no existen y en Nueva York existen porque hubo una gran, porque todavía tenían músculo, ¿no? Y sindicalmente, y hubo una gran ofensiva contra Uber, pero bueno, aún así cada vez han sido menos. Una vez se ha reventado, los precios son prohibitivos, ¿no? Hoy, de hecho, vi un tuit en este sentido de Gemma García, creo que es una periodista que hay aquí. sí, Yo vengo alertando de esto desde hace años y lo recojo en el libro, pero es que el tema es que no es solo Uber, es es todo un programa, ¿no? y un diseño de cara a eso, a ser un caballo de Troya en el sector servicios, no solo del transporte, y acabar por reventar derechos laborales e incluso ya ni siquiera eres trabajador, ¿no? Eres un ente supuestamente autónomo que lo único que das es todo, ¿no? Y a cambio no recibes nada, ¿no? Y aparte explico también muy bien las tretas, ¿no? que estas compañías, o sea, todas las pérdidas que tienen de un lado las ponen en millones de otro, ¿no? Para intentar convencer legislativamente que haya leyes a su favor. Todas las leyes laborales que no existen, normales, ¿no? Para la clase trabajadora, de repente hay leyes que sí favorecen para este tipo de empresas, ¿no? Y cuáles son eh, no sé quiénes están detrás de ello, ¿no? Hablo un poco de ujú, Kamala Harris y de la familia de Kamala Harris, ¿no? Kamala Harris que nos la vendían como la gran esperanza progresista, ¿no? No sé muy bien por qué, porque ella era fiscal general en California, ¿no? Un estado con unos altos índices de encarcelamiento de minorías, ¿no? Bueno, de hecho, Kamala Harris se tuvo que retirar de las primarias demócratas porque no era capaz de ganar en su propio territorio. A Kamala Harris no la querían ni en California y aún así pues la tenemos de vicepresidenta y mundialmente se nos vendió una cosa que ni siquiera en Estados Unidos se compraba. sí. No quiero cambiar el hilo porque si no Carmen me va a matar, pero de Kamala Harris sí quería preguntar porque creo que ni en Estados Unidos la quieren, creo que la queremos más en Europa que en los propios Estados Unidos. Las encuestas, si fuesen las elecciones hoy, le dan muy bajo resultado. Y lo del tuit que has dicho lo he leído esta mañana, que en Estados Unidos, en Nueva York, creo que un Uber cuesta unos $50 y un taxi eran 14. O sea, o 20, o sea, por ahí andaba, que hay una diferencia terrible. Así que nada, le dejo a Carmen que... Bueno, después también yo quería hablar algo un poco del tema de la parte, digamos, del sistema político. Pero antes, para terminar un poco con esta parte más social, hay un elemento que igual que pasa con la sanidad, que quizás son los elementos que más conoce la gente, que es la cuestión del racismo. Y sobre todo en los últimos años que hemos visto ese auge de las protestas antirracistas, el movimiento Black Lives Matter. O sea, hemos visto cómo de alguna manera repuntaba una lucha por derechos civiles que es histórica en un país que, como quien no lo sepa, debería de saberlo ya, que nace ligado, ligado directamente a la esclavitud y al esclavismo. Y bueno, en relación con eso, esto también entronca por las exigencias que se hacían en esas protestas,
con ese sistema legal, con las cárceles, con la policía. Entonces, un poco había una exigencia que hacían desde estas protestas que a mí me llamó la atención, que era la abolición de las prisiones. Ujú. Eh, ¿Cómo es el sistema para que eso, que puede resultar muy chocante desde fuera, se estuviera exigiendo y tuviera además coherencia con respecto a lo que planteaban? Sí, y la abolición de la policía también. A ver, Estados Unidos es el país de la libertad, ¿no? Que nos llaman, es el país con más ciudadanos privados de libertad del planeta, ¿no? No solo en cifras globales, ¿no? En cifras finales, sino también incluso en porcentaje, ¿no? Y si vemos qué personas están encarceladas, un alto porcentaje de las mismas son de minorías, afroamericanos, latinos, etcétera, etcétera. Esto entronca un poco con cómo se creó este sistema y cómo hubo esa gran explosión de, mm, de minorías en las cárceles y entronca con la llamada guerra de las drogas, de la cual el diseño, una de las cabezas pensantes fue Joe Biden, ¿no? Entonces, quiero decir, un poco también por recordar quién es Joe Biden, quién es Kamala Harris, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, Joe Biden llegó a quejarse al mismísimo Reagan de que no era lo suficientemente duro en este sentido, no estaba metiendo a suficientemente personas, ¿no? en la cárcel. ¿No? Bueno, esto se establece, ¿no? en esos años y ese sistema creó unas dinámicas en las que, como digo, en estos momentos Estados Unidos es el país que más personas privadas de libertad tiene en prisión. Una de las principales, una de las cosas que yo vengo a explicar en el libro es que tú acabas en la cárcel en este país principalmente por ser pobre, porque en el sistema eres más provechoso para el sistema entre rejas que fuera de él. En este sistema de encarcelamiento hay gente que está ganando dinero. Cuanto más gente encarcelada haya, más dinero gana, porque muchas de las cárceles son privadas. ¿No? Y cuando hablo también de que estás en prisión, ¿no? o en las cárceles por temas económicos, es porque en la mayoría de los territorios tú tienes que pagar antes de juicio, con lo cual esto crea un sistema en el que se supone, ¿no? que no eres eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero el dinero demuestra que puedes ser más inocente que no, ¿no? Porque puedes esperar en tu casa o esperas entre rejas, ¿no? Y esta es la dinámica que se crea en, en este país, ¿no? Entonces, sobre eso se asienta ese movimiento de hay que acabar con las cárceles, etcétera, etcétera. Está el otro, como digo, ya apuntado un poco, no me quiero enrollar, cárceles privadas que cotizan en bolsa, etcétera, etcétera. Cabe destacar que en los últimos años el encarcelamiento privado ha pasado más hacia el sistema migratorio, ¿no? Es lo que más les está dando rédito, más que el otro tipo de encarcelamiento. También hablo del tema en el libro. El tema de la policía, hay que tener en cuenta que la policía estadounidense tiene más presupuesto y más efectivos que muchos ejércitos de la mayoría de países del mundo. Eh, si la, no sé, no recuerdo el dato exacto, ¿no? Pero solo la policía de Nueva York tenía un presupuesto y un número de efectivos como no sé, como si fuera el 10º ejército mundial o algo así, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una enorme burocracia que lo único que trae es un mayor encarcelamiento, o, mayores dosis de violencia fuera, etcétera, etcétera, porque las tasas de criminalidad en las ciudades en este país no dejan de crecer. Es decir, a más policía hay más criminalidad. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿No? Entonces, bajo esa lógica, ¿no? de un sistema que no funciona, un sistema que es tremendamente racista y clasista, socialmente algunos grupos y movimientos directamente lo quieren abolir, ¿no? O que no haya, o para que se haga un sistema con mayor consecuencia, ¿no? Porque es completamente defectuoso. Fíjate que hablábamos del tema de los sindicatos y creo que uno de los ejemplos que enseñan cómo de pervertido, ¿no? Está todo el sistema en este sentido, es que los sindicatos policiales sí tienen mucho poder.
eh, sindicatos policiales que al final son verdaderas mafias, que lo que sí que consiguen son buenos derechos para la policía y más presupuesto y más dinero, ¿no? Y ese papel que el sindicalismo sí juega en ese sector no existe en sectores laborales que realmente lo necesitan, ¿no? Y que tienen unas condiciones deplorables. Bueno, y en relación con lo que estás comentando también, el otro día veía una entrevista a una antropóloga estadounidense que hablaba de que en la situación de, bueno, de estas masacres, de esto que de pronto aparece alguien y mata a varias personas en un instituto o en otro tipo de situaciones, genera también una especie de psicosis social. Y mi pregunta es, eso lo decía esta chica, pero ¿tú has vivido allí esa psicosis social un poco con respecto a la violencia o a la delincuencia? Sí, y aparte yo soy muy pesimista en cuanto al tema de las armas. El tema de las armas es algo implícito en el ADN de esta nación, con lo cual es muy, muy, muy difícil cambiarlo. A mí no sé si sale un poco de la pregunta, pero por ejemplo, tú decías que te llamaba la atención el tema ese, ¿no? De abolir la policía, abolir las cárceles. Una de las cosas que a mí me llamó la atención al llegar aquí es que desde sectores de la izquierda, ¿no? Y de la justicia social, se defiende el uso, el tener armas, ¿no? Y cuando les preguntas, ¿pero por qué? ¿No? Porque de entrada, ¿no? Cualquiera persona pues, de izquierdas es pacifista, está en contra de la violencia, las armas, dice, bueno, es que ¿cómo nos vamos a defender de un Estado represivo? ¿No? ¿Cómo nos vamos a defender de una policía que va a la caza del afroamericano, ¿no? Históricamente? Y tiene todo el sentido, ¿no? Es muy difícil cortar esta espiral de la violencia en este país y la verdad es uno de los síntomas de implosión continua del sistema, ¿no? Uno es, como digo, las muertes por desesperación, pero otro también es la violencia. Los niveles que hay en este país no se encuentran en ninguna otra ciudad, en ningún otro país industrializado, ¿no? Ahí creo que tienes 5 veces o 10 veces más posibilidades de morir por violencia armada en este país que en cualquier otra nación industrializada y bueno, y tiene sentido porque es el país con mayor número de armas per cápita del mundo también, ¿no? Volvemos al ese excepcionalismo estadounidense. Estados Unidos es excepcional, pero precisamente no para lo bueno, ¿no? Y uno de ellos es la violencia, ¿no? ¿Cómo se pone fin a eso? No lo veo, no lo sé. Como digo, la esclavitud, ¿no? Como decías, y como es uno de las tesis del libro, ¿no? De ahí el Esclavos Unidos, es sobre la que se asienta, ¿no? Este sistema y esta nación, pero otra es la violencia, ¿no? Y el derecho a portar armas. Bueno, pues ahora ya para ir un poco entrando en otro tema, o el mismo, pero desde otra perspectiva, el tema del sistema político, ¿no? Los republicanos, los demócratas, Kamala Harris, que quería hablar Pablo de ello. Bueno, hace poco, de hecho, eso salía una encuesta que decía que le daba la victoria a Donald Trump frente a Joe Biden, e incluso con mayor margen, si era contra Kamala Harris. En ese sentido, quería preguntarte cómo analizas tú o explicas tú el fenómeno Trump en el contexto de Estados Unidos y qué le está pasando al Partido Demócrata. Donald Trump es una reacción populista por la derecha a un sistema que no funciona para la gran masa de la clase trabajadora y es un sistema que está diseñado para que las reacciones populistas por la izquierda no prosperen, ¿no? Veas el caso de Bernie Sanders. Este es un sistema bipartidista muy cerrado que no se puede romper. Así como en España o en otros países hay un parlamentarismo que sí que es verdad que era muy bipartidista, pero se podía romper de alguna manera. Este país es imposible que haya un tercer partido, ¿no? A nivel presidencial o de Congreso, por tal y como está diseñado, ¿no? Porque es una democracia indirecta y una democracia de todo al ganador, ¿no? Para que nos hagamos una idea, bueno, pues si todo el mundo sabe que el voto es indirecto, ¿no? Que son los electores, ¿no? Los que eligen por la sociedad. Esto lleva al caso de que incluso el candidato presidencial más votado por la ciudadanía puede que no sea presidente. Esto ha sucedido en las últimas décadas en el caso de todos menos uno de los presidentes republicanos. No fue el candidato más votado por votación popular, fue el candidato que más electores consiguió.
Y esto se explica, como digo, porque es es un voto indirecto y del todo al ganador. Un ejemplo, por ejemplo, Florida, ¿no? Vamos a poner que tiene 20 electores, no sé si son 20 o 22, bueno, tiene 20 electores, ¿no? Si 11 son republicanos y 9 son demócratas, la cantidad de todos esos electores, Florida en general, irá a los republicanos. No importa que la diferencia haya sido tan poca, ¿no? Entonces, estamos hablando de un reparto que es tremendamente injusto y que, como digo, si eso sucede en el caso de dos, de todo el ganador, en el caso de que hubiese una tercera opción, se perdería también, ¿no? Se diluiría. Entonces, es un sistema muy atado, ¿no? En el establishment político, y esto aparte pues se traduce en el establishment económico, que es al final pues quien financia las campañas, etcétera, etcétera. Como digo, Donald Trump se explica por eso, por una reacción populista hacia la derecha, en un contexto en el que cualquier reacción populista hacia la izquierda acaba cooptada en los órganos del establishment demócrata, ¿no? Está muy bien figuras como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, para poner sobre la mesa los problemas, ¿no? Y a nivel discursivo, pero luego a nivel real, eh, la capacidad que tienen de legislar o de avanzar o de cambiar este país es, eh, muy residual, ¿no? Estamos hablando de que este es un país en el que en plena pandemia los demócratas negaron llevar a debate la sanidad universal en el Congreso porque no tocaba, y la semana pasada Joe Biden pidió 33.000 millones de dólares para armas, perdón, no solo armas, bueno, para Ucrania, 20.000 millones de ellos en armas, y todos los demócratas, o sea, y se ha llevado a las Cortes en cuestión de días, y todos los demócratas, incluso el Squad, ¿no? Y ese especie de sector más progresista, han votado a favor. Eh, Como digo, miles de problemas para incluso poner a debate, ya no votar, sino debatir, ¿no? Que se descubriese qué político está a favor o no de la sanidad universal. Eso no sucedió en plena pandemia y con las encuestas a favor, pero a la hora de enviar armas al exterior no hay ningún problema. Te iba a preguntar ahora precisamente por Bernie Sanders, Alessandra, pero ya un poco creo que has entrado por ahí y mi pregunta es, ¿hay opciones políticas, organizaciones que estén al margen, digamos, de esos dos grandes partidos y que aunque a nivel electoral sea muy difícil, como indicas, pero a nivel social estén tomando fuerza dentro de Estados Unidos? ¿Hay algún tipo de resistencia a la izquierda y no a la derecha ante esa crisis de estructura? La hay a la izquierda y a la derecha, aunque resulte chocante, ¿no? De hecho, el tercer partido con más votos en las últimas elecciones, más representación, fue el Libertario. Con eso nos podemos hacer una idea, ¿no? De la deriva social, económica y política de este país. Sí que existe, lo que pasa que, como digo, es muy difícil que puedan cambiar legislaciones. Uno de los principales, de las principales vías es la presión popular, ¿no? Y los movimientos, y ya lo vimos con el Black Lives Matter, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, Biden ganó en base a promesas que tenían mucho que ver con intentar contener esa explosión social que se estaba dando en este país, ¿no? Y que era extrema, aunque posteriormente decidió no cumplirlas, ¿no? Pero quiero decir, son conscientes de que esa presión existe, que esas desigualdades existen, y a nivel discursivo, por eso existen pues, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, etcétera. Sí, pongo un ejemplo, ¿no? en el libro y su avance, ¿no? En las últimas elecciones, pero como digo, es el propio sistema el que se encarga de engullirlas, y en el caso de que sean muy exitosas, las engulle en el caso de la izquierda las engulle el propio establishment demócrata, ¿no? Las coopta y no. Y por eso hay una parte de izquierda más progresista que directamente critica esto, ¿no? Se habla de la estrategia del perro pastor, ¿no? De poner este tipo de figuras o incluso de mini formaciones para canalizar todo el descontento a la hora de unas elecciones, para que luego en las primarias o posteriormente todo se diluya, ¿no? Y se canalice hacia el establishment demócrata. Bueno, y también ya un poco ya terminando casi, por mi parte casi que terminando del todo, em, con la sociedad estadounidense, que también hablas de ello, como bien ya has dicho además también durante esta entrevista,
asume su responsabilidad personal y no colectiva en todo esto, y de alguna manera sigue defendiendo todo este sistema en el que viven, entendiendo como que sí, que realmente, o sea, esa propaganda que nos llega afuera también afecta internamente al pensamiento social dominante. Eh, ¿Crees que habría alguna manera, algún momento en el que la sociedad estadounidense despierte y exija unos derechos que ahora mismo no tiene? Sí, Ese pensamiento. sí, de hecho, como digo, en estas elecciones, previo a estas elecciones, este país está en una auténtica explosión social. Eh, se quiso un poco englobar todo en el Black Lives Matter, etcétera, etcétera, pero esto venía a enseñar que era un hartazgo general, social y político. Y otra de las cosas que te quería decir que se me ha olvidado en la anterior pregunta es que todas las encuestas arrojan a que un alto porcentaje de los estadounidenses en este país quiere que haya un tercer partido, quiere que haya una tercera opción, ¿no? Em, Eso está ahí y se pide. Eh, el cambio es muy difícil, porque como digo, está todo atado y muy bien atado, pero eso no quiere decir que la gente esté contenta, ¿no? Los niveles de insatisfacción son enormes y por eso se dan fenómenos como el de Donald Trump, etcétera, ¿no? En este país, que saben canalizar de alguna forma esa frustración masiva que existe. Em, no sé, yo tenía cierta esperanza, no por Biden, porque yo sé quién es Biden, ¿no? Y quién es Kamala Harris y quiénes son los demócratas, etcétera, etcétera, pero el hecho de la competencia con China, ¿no? Y este país al final necesita músculo laboral y social para competir a nivel internacional, aunque no les importan las condiciones, ¿no? Ese músculo laboral interno necesitan que mejorarlo de cara a la competencia global, que es la que realmente les importa, ¿no? Entonces yo tenía un poco de esperanza de que en ese sentido mejorasen, ¿no? La clase trabajadora de este país. Sin embargo, como vemos y como estoy explicando, no se ha cumplido nada, ¿no? De lo que estaba previsto. Esto hace que estemos en una situación muy peligrosa y que explica en buena parte, ¿no? El contexto internacional en el que estamos, pero por otro lado tiene que haber algún tipo de solución, ¿no? No creo que pueda sostenerse en el tiempo esta especie de implosión constante de vidas, ¿no? El que va a más desde hace décadas em, y que está teorizado, ¿no? Y que explico en el libro. Uno de los datos que quizá pueden llamar la atención es que se ha estudiado que el difunto Imperio Romano tenía unos niveles de desigualdad mucho menores que los actuales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, ¿se puede sostener esto durante mucho tiempo más así? Yo no lo creo, pero bueno, tampoco, eh, no sé, no soy vidente, ¿no? Entonces no sé. Sí que es cierto que una, existe un- una sensación contestataria, ¿no? Y de crítica de la sociedad, de la propia sociedad estadounidense. No es cierto que todo el mundo compre la propaganda y que todo el mundo esté dormido, ¿no? Hay muchas personas, y yo quiero creer que cada vez más, que saben, ¿no? Lo que hay. Lo que sí que es cierto es que en este país también hay que tener en cuenta que es un país que tiene una larga tradición anticomunista, ¿no? Y al final otra de las partes de la propaganda estadounidense es vincular todo lo malo hacia el comunismo, ¿no? Entonces, al final, muchos de las consecuencias que trae el capitalismo salvaje, el neoliberalismo salvaje, es traducido por algunas masas poblacionales como un intento de imponer el comunismo, para que nos hagamos una idea de un poco de la perversión total. Entonces, en ese sentido, creo que es difícil, ¿no? Explicar y, eh, no sé, explicar, ¿no? Explicarle a la gente, no, no, es que esto no es comunismo, es todo lo contrario. Eh, Ujú. Por ir finalizando, quisiera, bueno, antes de formular un poco la última cuestión, comentar dos cositas. Uno, que es un placer tenerte entre nosotros, porque además en este contexto, porque en el contexto geopolítico que estamos viviendo, donde la prensa está tan entredicho, encontrar una profesional del periodismo que hace su trabajo de una manera rigurosa
pues para nosotros es un placer tenerte y no creo que suene a peloteo, pero es cierto, ¿eh? Gracias a Y, vosotros. y luego también, lógicamente, recomendar el libro porque nos va a enseñar a dónde podemos ir si no lo impedimos en Europa también, porque claro, Estados Unidos nos está llevando un adelanto de lo que podría ser nuestro futuro y yo creo que habría que leerlo para saber lo que viene si no somos capaces de impedirlo. Y yo, la única cuestión tiene un poco que ver también con lo que ha comentado Carmen, la última cuestión de Carmen, que es, ella lo ha hecho un poco a nivel interno, o sea, esa crítica que puede haber en la sociedad estadounidense o esos sectores que no compran un poco el discurso hegemónico, pero yo lo quiero hacer un poco a nivel internacional. O sea, todos sabemos el papel de Estados Unidos a nivel internacional. ¿Cómo se ve en la sociedad estadounidense todo el tema de las guerras, las intervenciones? O sea, hay un respaldo, hay una crítica a nivel interno. Eso lo conocemos poco aquí. Sí la hay, pero sí que es cierto que también los medios de comunicación en este país son muy potentes y enseguida tienden a cambiar la opinión pública referente a los conflictos de una manera eh, rapidísima, ¿no? Previo al 24 de febrero en Estados Unidos no se quería un mayor que se envolviese mucho más Estados Unidos en Ucrania, mucho más de lo que estaba, ¿no? Era como, no sé si un 20%, un 30%, o sea, el porcentaje era mínimo. La última encuesta eh, señala que el 70% de los estadounidenses está a favor de enviar más armas a Estados Unidos, ¿no? Mira o sea, el cambio, ¿no? Em, Se da una paradoja bastante importante y es que el sea una paradoja o no, ¿no? Y creo que viene a explicar muy bien lo que es este país, ¿no? Y hemos hablado, prácticamente no hemos hablado de eso, ¿no? Pero lo militar, la defensa, la guerra, es una de las columnas vertebrales, ¿no? Que mantiene este país. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos ha estado muy poco no en guerra, ¿no? Como más del 90% del tiempo de creación de Estados Unidos, ¿no? De Estados Unidos como país, más del 90% del tiempo Estados Unidos ha estado en guerra, ¿no? Este país prácticamente no conoce la paz y es porque la guerra sostiene al sistema también desde el punto de vista exterior y desde el punto de vista interno, ¿no? Como una de las cosas las que se traduce que no haya esos servicios sociales, etcétera, etcétera, es el hecho de que más de la mitad del presupuesto estadounidense se va a las armas, ¿no? Se va al Pentágono, se va a la guerra. Esto lo que hace es que el resto de servicios, ¿no? El resto de partidas tengan menos, de ahí el peligro a que Europa se militarice también, ¿no? Porque el dinero sale de algún sitio, ¿no? Pues de quitárselo a servicios sociales, ¿no? Una de las paradojas que se da es que tanto la gente más de izquierdas está en contra como la gente más de derechas. Eh, entonces, lo que te intentan decir es que, bueno, que lo normal, ¿no? Lo que sería centrado es estar a favor de la guerra, ¿no? Y discursivamente lo intentan, ¿no? Desdeñar por esa parte. Em, Ahora mismo no existe una enorme contestación contra eso cuando debería, ¿no? Una de las cosas que hablo en el libro son los niveles de suicidio, ¿no? de las tropas estadounidenses. Caen más estadounidenses muertos por suicidio que en combate. Y eso no lleva a la gente a manifestarse afuera. Como digo, ese tipo de muertes por desesperación, vienen siendo otras muertes por desesperación y que no vienen a ser más que una implosión más del sistema, se están normalizando, ¿no? Y a mí eso me parece muy peligroso. Em, yo no veo un gran movimiento contestatario a la guerra. Es uno de los pilares, como digo, que sostiene este país y es uno también de los mitos, ¿no? El mito de freedom is not free, la libertad no es gratis, ¿no? Ellos creen que la libertad, que hemos visto que no es real, de la que gozan, uno de los pilares que la sostienen son las guerras exteriores y su ejército, ¿no? Con lo cual es muy difícil de cambiar, ¿no? O de crear una opinión pública favorable a esto, cuando además todo el establishment político, mediático, etcétera, etcétera, juega a favor de empoderarlo aún más. Sí que es cierto que existe crítica, claro, pero es menor, ¿no? De la que cabría esperar o de la que nos gustaría.
Bueno, hay muchos otros temas, pero para eso está el libro. Otra vez os invito a buscarlo en su edición online, si no puede ser a nivel impreso o si no impreso. Y bueno, y también es verdad que antes de cerrar, siempre solemos hacer un par de preguntas que son, como yo digo, personales pero políticas, políticas pero personales. Que la primera es un referente político para ti, no tiene que estar vivo, que yo sé que es más fácil así para todo el mundo. Y después también que nos recomiendes un libro. Hoy aquí recomendamos este, pero un libro recomendado por la autora. Pues podría recomendar muchos libros, pero yo creo que si a alguien le apetece profundizar, ¿no? Lo que estábamos hablando, uno de los libros que a mí es muy teórico, ¿no? Pero quizá, no sé, quizá a la gente le interese, es el de Deaths of Despair, el de las muertes por desesperación, ¿no? Porque viene a ampliar mucho más ese fenómeno, un fenómeno que creo que es muy importante. Es un libro con muchos premios, etcétera, etcétera. Es fácil de encontrar. Y un referente político. em, no sé, tengo muchos, pero voy a decir algo así que puede ser polémico para algunos y para otros no. La Pasionaria, por ejemplo. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Como me uno también a lo que ha dicho Pablo, es un honor estar aquí con una periodista de verdad, porque realmente, desgraciadamente, el periodismo, que es una profesión no solo noble, sino una profesión en sí revolucionaria, porque lo que defiende es el derecho a una información veraz para todas las personas, desgraciadamente está muy en entredicho por un mal uso que de la palabra periodismo hace mucha gente en este tiempo que corre. Así que para nosotros es un honor estar aquí contigo y con tu maravilloso trabajo, que no solamente es un gran libro, sino que, como muy bien has ido esbozando, es también un gran trabajo periodístico durante estos años allí. Así que muchas gracias, Elena. Aquí tu casa para lo que quieras y esperemos también poder encontrarnos en otra ocasión. Gracias a ambos, el honor ha sido mío, la verdad. Encantada con la entrevista y con que me hayáis entrevistado. Muchas gracias.